En la ciudad de Tulancingo de Bravo, estado de Hidalgo, siendo las 10:17 del día 5 de marzo del año 2015, la de la voz licenciada Damaris Yadet López Reyes, secretario de Acuerdos, adscrita al Juzgado Primero Civil y Familiar de este Distrito Judicial, hago constar que nos encontramos presentes en esta sala de oralidad con la finalidad de llevar a cabo el desahogo de la audiencia preliminar señalada en auto de fecha 20 de febrero del año 2015 dentro del expediente 1268/2014 relativo al juicio oral mercantil promovido por José Juan Vera Leal por conducto de su endosatario en procuración, quien actualmente resulta ser licenciado Edgar Vázquez Torres, en contra de la demandada Maripaz González Achautla en su carácter de albacea definitivo de la sucesión a bienes de Julio César González Vargas. Con fundamento en el artículo 1390 bis 26 del Código de Comercio, se les informa a los intervinientes, así como al público asistente, que la presente audiencia es de carácter oficial y se encuentra siendo videograbada. Por lo tanto, se les solicita apaguen sus teléfonos celulares, guarden el silencio y se conduzcan con el debido respeto. Apercibidos que en caso de no hacerlo así, se harán acreedores a las medidas disciplinarias contenidas en el artículo 1080 en su párrafo tercero del Código de Comercio. Así también se les informa que en caso de que abandonen la presente sala, no podrán volver a ingresar a la misma. Preside la presente audiencia la ciudadana jueza licenciada Marisol López Barrera. Por lo tanto, solicito a los intervinientes y al público en general se pongan de pie para dar entrada. Buenos días. Buenos días. Tomen asiento, por favor. En el lugar, día y hora que han sido señalados por la Secretaria de Acuerdos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1390 bis 32 del Código de Comercio, se declara aperturada la audiencia preliminar. Ciudadana Secretaria de Acuerdos, procede a identificar a las partes que van a intervenir en esta audiencia, por favor. Sí, su señoría. En este momento hago constar que se encuentra presente en esta sala de oralidad el ciudadano Juan Vera Leal, quien se identifica con credencial de elector con número de folio 0000019012253, expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, la cual contiene fotografía de quien la porta y coincide con sus rasgos fisonómicos. En este momento la coloco en el medio digital para ser visualizada. Así también comparece su endosatario en procuración, el licenciado Edgar Vázquez Torres, quien en este momento se identifica con cédula profesional número 1928699, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, la cual contiene fotografía del profesionista que se presenta y en este momento la pongo en el medio digital para ser visualizada. Así también, su señoría, en este momento hago constar que se encuentra presente en la parte demandada Maripaz González Achautla, quien en este momento se identifica con su credencial de elector, la cual contiene número de folio 0413040107 misma que fue expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, la cual contiene fotografía de la persona que en este momento se presenta y coincide con sus rasgos fisonómicos. La coloco en el medio digital para ser visualizada. La parte demandada se encuentra en este momento asesorada y comparece el licenciado Fernando González Alcíbar,
quien se identifique con cédula profesional 1994-836, la cual fue expedida por la Dirección de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, misma que contiene fotografía del profesionista que se presenta y coincide con sus rasgos fisonómicos. La coloco en el medio digital para ser visualizada. Bien, en este momento voy a proceder a tomarles la protesta de ley a ambas partes. Por lo tanto, solicito se pongan de pie, parte actora, parte demandada. Bien, en este momento los apercibo para que se conduzcan con verdad, de acuerdo a lo establecido por el artículo 313 de la Ley Penal, donde se establece pena privativa de libertad que va de 3 meses a 2 años de prisión y multa de 5 a 50 días de salario mínimo para todos aquellos que se conducen con falsedad ante autoridad judicial. Parte actora, protesta conducirse con verdad. Parte demandada, protesta conducirse con verdad. Sí, protestamos. Bien, ¿pueden tomar asiento? Como última indicación, se les recuerda a los intervinientes que deben de guardar una distancia respecto del micrófono de 10 centímetros para evitar que se distorsione el sonido. Así también deberán hacer el uso de la voz cuando la ciudadana jueza lo indique, debiendo hacerlo en todo momento con respeto. Eso es todo, su señoría. Bien, toda vez que han quedado debidamente identificadas las partes, procedemos al desahogo de esta audiencia preliminar en todas y cada una de sus etapas. Primeramente tenemos la etapa de depuración del procedimiento conforme a lo previsto por el artículo 1390 bis 34 del Código de Comercio. Esta etapa tiene como propósito, primeramente, hacer el análisis de la legitimación de las partes, así como también, en su caso, resolver las excepciones procesales que se hayan opuesto. En el caso que nos ocupa del expediente físico, advertimos que la parte demandada, al contestar la demanda, no opuso ninguna excepción procesal. Por lo tanto, ahora nos abocaremos a lo relativo a la legitimación. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1056 y 1057 del Código de Comercio, esa autoridad considera que ambas partes se encuentran debidamente legitimadas. Por lo que se refiere al endosatario Edgar Vázquez Torres, endosatario en procuración del señor Juan Vera Leal, se ordenó adherir al documento base de la acción la tirilla de endoso correspondiente y por tanto se considera que está debidamente acreditada su personalidad, dado que en el acuerdo de 6 de febrero del presente año se hizo la mención correspondiente. Por lo que se refiere a la legitimación de la parte demandada, la señora Maripaz González Achautla, en su carácter de albacea de la sucesión, a bienes de Julio César González Vargas, también se estima que se encuentra debidamente legitimada para actuar en este asunto, atendiendo a que fueron exhibidas copias certificadas del auto declarativo de herederos, de la aceptación, la designación, aceptación y protesta del cargo de albacea por parte de dicha persona, que fueron glosadas justamente por la parte actora, y así se acordó lo correspondiente al 14 de noviembre del presente año. Por lo tanto, se estima que ambas partes están legitimadas porque a la demandada se le solicita el pago de la deuda, obviamente al señor, al de Cuyus, y en este momento decíamos, conforme a lo previsto por el artículo 1076 del Código Civil Federal, pues se considera que el albacea tiene la legitimación o la representación para justamente comparecer a defender los intereses de la asociación. Atendiendo a que no se encuentran, no tenemos más excepciones procesales porque no fueron opuestas, se declaran precluidos los derechos que no fueron ejercitados por las partes y damos por concluida esta etapa de depuración del procedimiento. Acto continuo, nos abocamos a la etapa de conciliación y o mediación. Recuerden ustedes que esta etapa tiene como propósito que ustedes, partes litigantes, puedan llegar a convenios que les sean útiles y benéficos y que en caso de concretarse van a tener el carácter de sentencia ejecutoriada, y para el caso de que existiera algún tipo de incumplimiento, ustedes tienen la oportunidad de solicitar su ejecución forzosa. Por lo tanto, en este momento les pregunto si existe la posibilidad de que ustedes lleguen a algún tipo de acuerdo. Por lo siguiente, ustedes saben que
el litigio no es la única forma de dar por concluido un asunto. Vaya, basta que ustedes como partes litigantes se pongan de acuerdo en su conflicto, en la manera en la cual pueden ustedes dirimirlo, que ustedes asienten mediante un acuerdo los límites y alcances de este pacto para que, decíamos, adquiera el carácter de sentencia ejecutoriada. Por eso les pregunto a ustedes si tienen esa voluntad de pactar. ¿Parte actora, tiene usted alguna propuesta? Sí, licenciada. Sí. Mire, la propuesta es de que la parte demandada nos cubra la cantidad de 400,000 pesos en efectivo, ¿sí? En su totalidad, tomando en cuenta capital e intereses. Este pago tendría que hacerlo dentro de un mes a partir de esta fecha. Esa sería mi propuesta de convenio para la parte demandada. Parte demandada, ¿qué opinión le merece la propuesta en el sentido de que se cubra la cantidad que está siendo demandada Señoría, por un total de 400,000 pesos? sí, su señoría. Adelante. La parte demandada considera que en este momento no existen las condiciones jurídicas para poder llegar a un convenio, dado que el albacea, el nombramiento de albacea, que en este momento representa la parte demandada, está supeditado a la voluntad de todos los herederos. Entonces, si nosotros llegamos en este momento a un convenio, estaríamos quizás transgrediendo los derechos de esos coherederos. Por lo mismo, en este momento no es posible. Sin embargo, no cerramos la posibilidad de que tan pronto tengamos la autorización de los coherederos de llegar a un arreglo, bueno, pues estaremos haciendo lo pertinente para tratar de llegar a una solución en este asunto. ¿Es cuánto? Es cuanto. De acuerdo. Por favor, ¿qué opinión le merece? Licenciada, bueno, de alguna manera mi propuesta está dicha en este momento, ya depende de la parte, en este caso, demandada, y digo, sí estoy de acuerdo en lo que mencionó el licenciado, digo, de alguna manera tiene que tener la autorización de los coherederos, ¿no? Entonces mi propuesta está, y si en el transcurso del procedimiento llegaran a tener la autorización, no, adelante, lo hacemos. Bien. Ese sería Pero decíamos que en este momento sería únicamente una expectativa, ¿no? Atendiendo a que, digamos que la albacea no tiene esa plena libertad para realizar este tipo de acuerdos probatorios. Entonces, vamos a considerar que no existe en este momento la posibilidad procesal para efecto de que puedan llegar a un pacto en este sentido, y entonces simplemente les hago saber que pues existe un centro de justicia alternativa en esta sede regional de justicia, y para el caso de que pues ha quedado abierta la posibilidad de un pacto, para el caso de que ustedes consideren que se ha llegado el momento propicio para realizarlo, entonces está expedito su derecho para acudir a dicho centro para que reciban la orientación gratuita correspondiente y puedan llegar a algún convenio que les sea útil y benéfico. Bien, visto el resultado de esta etapa, se da por concluida. A continuación, nos abocamos a la etapa de fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. Esta fase persigue que ustedes, partes litigantes, dejen muy claros cuáles van a ser los hechos que van a ser motivo de litigio y sobre los que va a versar el juicio. Ustedes pueden determinar de común acuerdo cuáles son aquellos hechos que consideran que pueden salir de la controversia por no estar debatidos. Por tanto, les pregunto si existe alguna posibilidad para que existan este tipo de acuerdos. No sin antes acotar que para el caso de que lleguen a este tipo de concreción, tendrán que indicar de forma muy puntual si su aceptación es total y parcial. Le pregunto, parte actora, ¿hay alguna posibilidad de acuerdo sobre hechos no controvertidos? Sí, licenciada. Adelante. Mi hecho no controvertido, o sea, propongo el hecho número 1 de mi escrito de demanda, toda vez de que la parte demandada aceptó, en el hecho 1, aceptó la deuda. Ese hecho yo lo propongo como un hecho no controvertido. Parte demandada, ¿tiene usted alguna propuesta u observación que realizar a la de su parte actora? Por favor, sí, señoría. Adelante. Aceptamos parcialmente como hecho no controvertido el hecho número 1. Esto es en cuanto a la suscripción, monto, fecha, lugar y firma del documento base de acción.
Sí. Pero insistimos en que el de cuyos, el deudor principal, el señor Julio César González Vargas, pagó íntegramente los intereses moratorios pactados en el mismo desde el mes de septiembre del año 2004 hasta el mes de diciembre del año 2005, por lo que son 15 meses de pago de intereses moratorios, lo que tendría que prevalecer de este hecho como hecho controvertido. ¿Es cuánto, señoría? De acuerdo. Bien, pues, ¿tiene usted entonces la observación, parte actora, respecto al, si se genera en todo caso un acuerdo probatorio o de fijación, perdón, sobre hechos no controvertidos, únicamente respecto al hecho número 1 de la demanda, en el sentido de que se acepta la suscripción del documento base de la acción y obviamente la deuda, su monto y la fecha de expedición, pero insiste la parte demandada de que ha liquidado intereses, como usted lo ha escuchado. Entonces, ¿tiene usted alguna observación? De otra manera, dejaríamos fijado este acuerdo probatorio de esa manera. Sí, licenciada, que se quede así, fijado. Entonces, queda fijado el acuerdo sobre hechos no controvertidos en el sentido de una aceptación parcial del hecho 1 del escrito de demanda con relación a la deuda que se contrajo y obviamente con respecto a su monto y con respecto a la expedición del título de crédito en la fecha que se ha mencionado, no así con relación a los intereses que permanecerán como motivo de debate en el juicio que nos ocupa. ¿Algún otro acuerdo que se esté proponiendo? Propongo igual el hecho número 2 de mi escrito de demanda, por la misma razón, en virtud de que al contestar la demanda, la parte demandada aceptó dicho hecho. Parte demandada, ¿qué opinión le merece? Lo aceptamos, señoría, en su totalidad. Bien, entonces tenemos como segundo acuerdo sobre hecho no controvertido el número 2 del escrito de demanda y es una aceptación total. Sí es. Bien, ¿continuamos algún otro acuerdo? Sí, licenciada, respecto al hecho 3 de mi escrito de demanda, igual como hecho controvertido, por la misma razón de que al contestar la demanda el demandado lo aceptó. ¿Parte demandada? Sí, su señoría, al igual que el anterior, se acepta en su totalidad. Bien, entonces también queda fijado como acuerdo sobre hecho no controvertido el número 3 del escrito de demanda y es una aceptación total. Vale. Bien, ¿alguna otra propuesta en ese sentido? El cuarto hecho de mi escrito de demanda, igual lo propongo como hecho no controvertido, por la misma razón de que al contestar la demanda aceptó el demandado. Adelante, ¿qué opinión le merece la propuesta? Sí, al igual que los dos anteriores, su señoría, se acepta en su totalidad. De acuerdo, entonces se fija como acuerdo sobre hecho no controvertido lo relativo al hecho número 4 del escrito de demanda, quedará fuera de la litis en su totalidad. ¿Algún otro, parte actora? Son todos, licenciada. Bien. ¿Alguna propuesta por parte de la demandada? Ninguna, su señoría, dadas las circunstancias en que se contestó la demanda y lo que ha acontecido en esta audiencia, no tenemos ninguna. Muy bien. Entonces, han quedado fijados los acuerdos sobre hechos no controvertidos en los términos que han sido vertidos en esta audiencia. Por lo tanto, declaramos únicamente precluidos aquellos hechos que no hayan sido ejercitados por ustedes partes y declaramos cerrada esta etapa procesal. A continuación, abrimos la etapa de fijación de acuerdos fijación de acuerdos probatorios, cuyo propósito, ustedes saben, de que ustedes partes decidan cuáles son aquellas pruebas que en su concepto habrán de servir para justificar sus respectivas afirmaciones. Entonces, escucho sus propuestas al respecto. Sí, licenciada. Yo señalo como acuerdo probatorio, para que sea excluida dicha prueba, la prueba confesional, que a cargo del autor del albacea, en virtud de que al contestar igual la demanda aceptó los hechos.
Bien. Parte demandada, Sí, su ¿qué opina señoría. de la propuesta? Perdón, sí, su señoría, se acepta la propuesta toda vez que esta prueba ya resulta innecesaria. ¿Alguna otra propuesta? Sí, sí, licenciada. En esta etapa de acuerdos probatorios, igual, la documental pública consistente en la instrumental practicada dentro del juicio sucesorio intestamentario a bienes del señor Julio César González, expediente número 846, diagonal 2010, radicado en el juzgado segundo de primera instancia, ramo civil y familiar de este distrito judicial, identificada en mi escrito de demanda en el inciso B, punto 2. Bien, ¿qué opinión le merece la propuesta de acuerdo probatorio? Sí, su señoría, al igual que la anterior, resulta innecesaria. Por lo tanto, estamos de acuerdo. Muy bien. Serían todos, licenciado. Bien. ¿Por parte de usted, parte demandada? Por parte de la demandada no hay ninguna propuesta de exclusión probatoria, su señoría. Bien. ¿Es cuánto? Entonces queda fijado como acuerdo probatorio la exclusión de la prueba confesional que fuera ofrecida por la parte actora, que estaría a cargo del albacea de la sucesión a bienes de Julio César González Vargas, a cargo del albacea Maripaz González Achautla. Así también queda fijado como acuerdo probatorio el hecho de que se excluya la documental pública consistente en la instrumental de actuaciones del juicio sucesorio intestamentario correspondiente al expediente 846 de 2010, radicado en el juzgado segundo civil y familiar de este distrito judicial, con relación a la sucesión del señor Julio César González Vargas. Siendo todos los acuerdos probatorios que se generan en esta etapa procesal, se declaran precluidos los derechos que no han sido ejercitados por las partes y concluida esta etapa. A continuación, nos abocamos a la etapa sobre admisibilidad de las pruebas que han sido ofrecidas por las partes. Por lo tanto, en este momento habremos de tomar en consideración el hecho de la etapa anterior, en el sentido de que se generaron acuerdos probatorios para que se excluya la confesional propuesta por la parte actora y la documental pública consistente en el expediente 846 de 2010 relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes del señor Julio César González Vargas. Y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1238, 1241, 1242, 1244, 1390 bis 41, 1390 bis 42, 1390 bis 44, 1390 bis 45 del Código de Comercio, nos abocamos enseguida a hacer el pronunciamiento respecto a la admisión de las pruebas que han sido ofrecidas por ambas partes. Por razón de método, vamos a iniciar primero con las pruebas que han sido ofrecidas por la parte actora. Decíamos entonces que la confesional queda excluida. Por tanto, obviamente no nos abocamos a su preparación. Con relación a la documental pública, también queda excluida la documental consistente en la instrumental del expediente 846 de 2010 que hemos mencionado, y procedemos a calificar lo relativo a la prueba documental pública consistente en el acta de defunción del señor Julio César González Vargas. Esta documental pública fue expedida por el oficial del Registro del Estado Familiar de Tulancingo, Hidalgo, que tiene como fecha de registro el 10 de mayo de 2010, cuya certificación obra glosada en el expediente físico a fojas 4.
Esta prueba fue ofrecida conforme a las reglas especiales del juicio oral mercantil, se relacionó con los hechos que se pretenden probar y se indicaron las razones por las cuales se considera que se van a acreditar las afirmaciones, por lo tanto, se admite. Así también tenemos la documental privada consistente en el título de crédito, que es un pagaré exhibido por la parte actora en su escrito de demanda. En este momento tengo a la vista el pagaré que ha sido sacado del resguardo del secreto del juzgado. El documento lo tengo a la vista y es expedido en Tulancingo el 19 de abril de 2004 por el importe de 100,000 pesos. Como datos del deudor tenemos al señor Julio César González Vargas. La fecha de pago es el 29 de septiembre de 2004. También tenemos aquí a la vista la tirilla de endoso en procuración al cobro a favor del licenciado en Derecho Edgar Vázquez Torres. Esta prueba documental privada fue ofrecida conforme a las reglas generales del juicio oral mercantil, es decir, ofertada en el escrito inicial de demanda. Se relacionó con los hechos que se pretenden probar y también se indicaron las razones por las cuales se habrían de acreditar las respectivas afirmaciones. Por lo tanto, también se admite. Igualmente, la parte actora ofreció la prueba testimonial a cargo de Pedro Luis Hernández Vázquez, de Eric Beristain Ramos y Carlos Fernández Velázquez, comprometiéndose a presentar a dichas personas ante esta autoridad el día y hora que se señale para la audiencia de juicio. Por lo tanto, atendiendo a que esta prueba también fue ofrecida en el escrito inicial de demanda, se relacionó con los hechos que se pretenden probar y también se indicaron las razones por las cuales se considera que van a acreditar las afirmaciones, por lo tanto, se admite. Y para su preparación se cita a los testigos Pedro Luis Hernández Vázquez, Eric Beristain Ramos y Carlos Fernández Vázquez, a través del oferente de la prueba, desde luego, para que el día y hora que se señale más adelante para la audiencia de juicio comparezcan ante esta autoridad en este mismo recinto a rendir su testimonio, con el apercibimiento a la parte oferente de la prueba que en caso de no hacerlos comparecer como se comprometió, será declarada desierta esta prueba testimonial. Finalmente, tenemos la instrumental pública de actuaciones y la presuncional legal y humana. Esta prueba también fue ofertada en el escrito inicial de demanda, se relacionó con los hechos que se pretenden probar, así como también la presuncional legal y humana, decíamos, también se relacionó con los hechos que se pretenden probar y por lo tanto también se admiten. Son todas las pruebas de la parte actora y a continuación nos abocamos a las pruebas ofrecidas por la parte demandada. La parte demandada no hizo propuestas sobre acuerdos probatorios, por lo tanto habremos de abocarnos a la admisión de las pruebas que han sido ofertadas oportunamente. En primer lugar, tenemos la prueba confesional consistente en el desahogo de posiciones que habrá de absolver el endosante Juan Vera Leal. Esto deberá hacerlo, desde luego, en forma personal y no por apoderado. Esta prueba fue ofrecida conforme a las reglas especiales del juicio oral mercantil. Se señalaron cuáles son los hechos o se relacionó con los hechos que se pretenden probar y también se dijo por qué se considera que se van a acreditar las afirmaciones que han sido emitidas. Por lo tanto, se admite. Para su preparación deberá comparecer el día y hora que más adelante señalemos para la audiencia de juicio usted, señor Juan Vera Leal, en forma personal, no por apoderado. Traiga consigo, por favor, su identificación oficial y está usted apercibido que para el caso de que usted no comparezca a absolver posiciones, desde luego será declarado confeso de aquellas que en su momento sean calificadas de legales por la de la voz.
En el caso de la parte oferente de la prueba, se le apercibe que para el caso o para se dé la situación de que no comparezca al desahogo de la prueba confesional, también será declarada desierta. En segundo lugar, tenemos la documental pública consistente